Bien, buenas tardes. Seguimos después del relax momentáneo. El tema que vamos a intentar tratar ahora lleva por título ¿Descendemos de los simios antiguos o de Adán y Eva? Este es un tema que últimamente ha sido muy polémico en los últimos años, en los últimos 10 años, la última década. Ha sido muy polémico en las iglesias evangélicas, en las iglesias protestantes, sobre todo de los Estados Unidos, pero que también se ha trasladado a otros países. Es un tema que, motivado por razones científicas de aceptación de la teoría evolucionista, se llegó a decir que Adán y Eva no existieron en realidad. Se empezó a dudar de la historicidad de nuestros primeros padres, de Adán y Eva, porque según los datos de la genética, si uno analiza el ADN de todas las poblaciones humanas actuales, es decir, si uno mira todas las etnias, todos los pueblos de la Tierra y estudia el ADN de todos y hace un análisis de las variables que hay en ese ADN, algún genetista, evolucionista por supuesto, sugirió que era imposible que esas variables de la población humana actual descendieran de una sola pareja de seres humanos, un hombre y una mujer, que vivieron hace relativamente unos pocos miles de años. Esto concretamente lo sostuvo el doctor Francis Collins, que fue padre del proyecto Genoma Humano. Saben ustedes que cuando se analizó el ADN humano, se hizo el mapa del genoma humano para ver cómo eran los genes y qué aplicación médica podía tener eso, cómo los genes podían producir ciertas enfermedades. Eso fue un proyecto tremendo. Bueno, pues el padre de ese proyecto fue un cristiano evangélico, el doctor Collins, que él es evolucionista teísta, aunque es bautista, como yo, pero yo no soy evolucionista. Bueno, también soy del Barça y aunque me gusta ver el partido del Barça-Madrid, siempre que juegan. Bien, sin embargo, este tema ha dado mucho que hablar en Estados Unidos, como sabe muy bien Juan Valdés y los que viven, Daniel y los que viven en Estados Unidos. Hace aproximadamente una década se produce esta cuestión y, claro, esto va a suponer un golpe muy fuerte para muchas iglesias evangélicas en los Estados Unidos. ¿Qué tenemos que creer ahora? ¿Adán y Eva no existieron? Los genetistas decían, no pudieron existir porque Adán y Eva serían como mínimo 10.000 personas. Supongo que 5.000 Adanes y 5.000 Evas que vivieron en aquella época, no solo una pareja. Actualmente lo cierto es que disponemos de una gran cantidad de evidencias genéticas que vienen a refutar, aunque eso no se quiere admitir por parte del evolucionismo, vienen a refutar la idea de que los seres humanos y los simios actuales, me estoy refiriendo al gorila, chimpancé, orangután, bonobo, todos esos simios que carecen de rabo, de cola, de extremo caudal, ¿verdad? Porque los que tienen extremo caudal son los monos. Los simios son aquellos que carecen de cola. Pues bien, hay pruebas concretas que vienen a decir precisamente todo lo contrario de lo que Biólogos, que es el movimiento que fundó el doctor Francis Collins y sus colegas evolucionistas teístas, pues vienen a cuestionar todo eso, y de estas cosas no se suele hablar mucho en los medios de comunicación social.
Más bien, estas cosas se censuran porque contradicen el modelo estándar de la teoría evolucionista del hombre. ¿Qué deducciones fundamentales se pueden hacer hoy a partir de los estudios genéticos especializados que se han realizado básicamente durante los últimos 10 años? Es decir, después, con posterioridad a que se lanzase esta hipótesis de la no historicidad de Adán y Eva. Bueno, lo primero que podemos decir, la primera cuestión, es que los seres humanos, los hombres y las mujeres, somos diferentes genética y funcionalmente a todas las demás formas de vida existentes en la Tierra. Desde el punto de vista genético, esto que es una obviedad, esto que el sentido común ya nos dice que las personas son diferentes a los animales en muchos aspectos, la genética viene hoy también a confirmarlo, a pesar de lo que se ha venido diciendo hasta ahora desde el estamento darwinista. A pesar de las muchas semejanzas que puedan existir, y de hecho existen, entre simios y humanos, nuestra singularidad humana se explica mucho mejor por un diseño común que por un ancestro común. El Homo sapiens es una especie singular y única en la naturaleza. Quizá la mejor evidencia que tengamos de ello sea el progreso científico que el ser humano ha alcanzado a lo largo de la historia. El ser humano no solo ha sido capaz de secuenciar su propio genoma, sino también de pisar la luna, de diseñar complejas ciudades, de crear enormes bibliotecas, elaborar poesía o música y sobre todo realizar proezas éticas como amar sin esperar nada a cambio, amar de manera altruista o incluso llegar a relacionarse espiritualmente con su creador, con Dios. El evolucionismo no ha sido capaz de explicar cómo las mutaciones casuales en el ADN hubieran podido crear la conciencia humana, hubieran podido crear la inteligencia del hombre, hubieran podido crear la responsabilidad moral o la propia espiritualidad. Porque estos son cosas que trascienden a la propia materia. Son cosas que van más allá de lo puramente material. El evolucionismo no ha sido de explicar esto, porque todos estos rasgos trascienden la propia biología, la propia animalidad. La idea de que somos un 98% idénticos a los chimpancés ya no se puede sostener. Fijaos que este baile de cifras ha variado mucho desde que por primera vez se descubrió. Ha descendido significativamente. Algunos genetistas, como Jeffrey Tompkins, de la Universidad de Idaho, o Jerry Bergman, de la Universidad Estatal de Wayne, en Detroit, en Michigan, escribieron trabajos diciendo que ese tanto por ciento habría que reducirlo, incluso algunas veces hasta el 70%, porque se subestimó notablemente al principio. El porcentaje promedio de similitud cromosómica estaría más bien alrededor del 70%, tal como se muestra en este gráfico. Esto es mucho, un 30%, estamos hablando de 3.000 millones de bases, de letras, el 70% es mucha información que nos diferenciaría a los seres humanos de los simios. Sin embargo, cuando nosotros analizamos detenidamente estas diferencias,
1000 millones de letras de ADN son una gran diferencia. Esta mañana estábamos viendo el ADN, la estructura primaria y secundaria del ADN. Pero con esta gran diferencia, algunos han sugerido, para que se produjese tal diferencia entre los simios, como los chimpancés, y los seres humanos, tendría que haber pasado mucho tiempo. La teoría de la evolución dice que solamente han pasado 6 millones de años desde que el hombre, en este caso han dibujado a Darwin, se separó del ancestro común, desconocido hasta ahora, del resto de los monos, de los simios actuales. Aquí pone monos, pero esto está mal. Aquí debería poner simios, porque ninguno de estos, todos estos pertenecen a los simios. Pues bien, si realmente nos separan 1000 millones de pares de bases nitrogenadas, ¿cómo han podido variar tal cantidad, ese 30% de diferencias genéticas entre los simios actuales y los humanos en tan solo 6 millones de años? Las tasas de mutación, las tasas de cambio deberían haber sido tan elevadas que serían incompatibles con la vida. Este es uno de los inconvenientes notables que presenta este acontecimiento. Pero incluso aunque las diferencias entre los genomas fueran más pequeñas, como insisten los evolucionistas, del 1%, hay otro dato muy curioso. ¿Qué ocurre cuando el ADN pasa su información a las proteínas, como veíamos esta mañana? Bueno, vemos que las diferencias entre las proteínas humanas y las proteínas del chimpancé rondan el 80%. Esto es algo difícil de explicar. Si realmente el ADN se pareciera entre simios y humanos en un 90%, en un 98%, ¿cómo es que las proteínas del chimpancé se diferencian de las proteínas humanas en un 80%? ¿Es que no se expresa de la misma manera el ADN en humanos y en simios? Probablemente no. Probablemente esto es uno de los grandes problemas que tiene planteada la genética actual. Estas cosas nunca suelen decirse. ¿Por qué, si nos parecemos tanto desde el punto de vista genético, teniendo en cuenta esos 1000 millones de letras, somos tan diferentes desde el punto de vista de las proteínas? Parece que el genoma no se expresa de la misma manera que el proteoma, que el conjunto de las proteínas de los diferentes individuos. Como es sabido, el ADN contiene la información necesaria para fabricar las proteínas. Y las proteínas son las que nos mantienen vivos. Decíamos esta mañana que las proteínas nos permiten respirar, nos permiten la excreción, nos permiten la nutrición, el metabolismo, la reproducción, etc. Y en un principio cabría esperar que si hombres y chimpancés poseemos un ADN muy similar, casi idéntico, también tendríamos que tener proteínas casi idénticas. Pero resulta que esto no es así. Desde hace más de una década se sabe que hay esa gran diferencia. ¿Y qué dice a esto el evolucionismo? Bueno, pues que de momento no tiene explicación. Este asunto no tiene explicación desde el punto de vista evolucionista. A veces se dicen otras cosas comparando siempre el genoma, el mapa del genoma humano con el mapa del genoma del chimpancé. Se dice, bueno, aquí en esta imagen lo que se aprecia es que los chimpancés tienen 24 parejas de cromosomas en cada célula, en cada núcleo de cada célula, mientras que los seres humanos tenemos solo 23 parejas, una menos. Los chimpancés tienen 48 cromosomas, nosotros tenemos 46 cromosomas. Entonces, esto ya es una diferencia que nos haría reflexionar.
¿Cómo solucionan este problema los evolucionistas? Los que creen que simios y humanos descendemos de un antecesor común. Bueno, diciendo que quizá a lo largo de la evolución humana, 2 cromosomas del chimpancé se fusionaron en uno solo en el hombre. Y asunto solucionado. Pero, ¿hay pruebas de esto? ¿Se puede averiguar que sí? Este ha sido un punto de debate importante y todavía lo sigue siendo en la actualidad. Por ejemplo, cuando se comparan todos los cromosomas de un chimpancé con los cromosomas humanos, pues se pueden hacer estos equilibrios. Se puede ver cómo este está de más en relación a este de aquí. Y desde el evolucionismo se dice, vamos a ver, el cromosoma 2A del chimpancé, el cromosoma número 2 de los 23, y el cromosoma 2B del chimpancé se unieron de tal manera que de los dos solo salió uno, que sería el supuesto cromosoma 2 humano que tenemos nosotros. Pero si esto hubiera sido así, fijaos estos extremos de los cromosomas que están aquí teñidos de color rojo, rojizo, estos se llaman los telómeros. ¿Qué son los telómeros? Los telómeros son trozos de ADN, son pedazos del ácido desoxirribonucleico que son muy importantes en la división celular. Se ha visto que las personas que ya somos mayores tenemos los telómeros muy desgastados y en cambio los jóvenes los tienen muy enteros, los telómeros. ¿Por qué? Porque las personas mayores, nuestras células, se han multiplicado, se han dividido muchas veces a lo largo de 60, 70, 80 años. Y en cada división se rompe un trocito de ADN, se pierde. Por tanto, las personas de una determinada edad ya hemos perdido mucho de esos telómeros, mientras que los jóvenes todavía siguen teniendo bastante. Bien, si realmente, como dice el evolucionismo, se hubiera producido esta fusión del cromosoma número 2, deberíamos encontrar restos de esa parte, de esos telómeros, en el cromosoma 2 humano. Esto de aquí lo deberíamos hallar. Sin embargo, cuando se analiza el cromosoma 2 humano, en ese hipotético lugar de fusión no hay telómeros, ni tampoco hay el centrómero, que sería esta otra parte de aquí por donde se unen los cromosomas. Deberían haber restos de centrómero también. No se han encontrado, no existe nada de eso en el cromosoma 2 actual. ¿Qué existe? Bueno, en vez de ese lugar de fusión, lo que se ha encontrado es que precisamente en este punto, donde deberían estar los supuestos telómeros de los chimpancés, hay un gen, esto se amplía, y aquí aparecen las 2 cadenas antiparalelas del ADN. En este punto rojo, que podemos volverlo a ampliar, precisamente en este punto rojo aparece una sucesión de genes, el exón 3, el exón 2, el exón 1, y aquí aparecen toda una serie de factores que son fundamentales para decir que no solo no existe telómeros, restos de telómeros de los chimpancés, sino que hay genes funcionales que funcionan, genes que tienen una misión concreta y que están colaborando. Por tanto, eso echa por tierra completamente la hipótesis de que el cromosoma 2 humano sea el producto de la fusión de 2 cromosomas del chimpancé. Esto se ha publicado en varios trabajos, concretamente ahí está explicado convenientemente este asunto. Bien, veamos en segundo lugar otro dato de la genética. Decíamos esta mañana también que la mayoría de las mutaciones que experimenta la humanidad actualmente son mutaciones degenerativas. Con cada división celular aparecen nuevas mutaciones, nuevos errores de ADN, y estos se van acumulando en el libro de errores de los seres vivos, en el genoma. La mayoría de estos errores son perjudiciales, señalábamos, porque estropean
o destruyen sistemáticamente la información biológica y producen enfermedades y producen taras genéticas. Sin embargo, la evolución exige que todas estas mutaciones malas sean eliminadas cuanto antes, para que se pueda producir una evolución positiva, un cambio hacia mejor. El problema es que las malas mutaciones, que se llaman mutaciones deletéreas, se están acumulando en el ADN de la humanidad, mucho más rápidamente, decíamos, que lo que la selección natural es capaz de solucionar, de eliminar. El genoma humano, o el ADN, ha estado degenerando durante la mayor parte de la historia registrada. Esto también lo veíamos esta mañana. Y hablábamos de la entropía genética, el grado de desorden genético. Lamentablemente este libro no se ha traducido al español. Y esto viene a decirnos que el modelo evolucionista está fracasando en sus explicaciones, y lo último que estamos descubriendo es que el hombre y la mujer fueron creados con unas condiciones óptimas, y a partir de esas condiciones óptimas fue degenerando paulatinamente. La hipótesis del simio a la persona resulta poco convincente, porque el cambio en nuestro genoma, en nuestro ADN, es siempre descendente, nunca ascendente. A veces puede parecer que mejoramos, pero ya decíamos esta mañana que no debemos confundir mejora cultural con mejora genética o biológica. La Biblia nos habla de una caída moral, espiritual, una caída literal, una caída física de la población humana, y la Biblia dice que el mundo envejece como una vestidura. Así es con nosotros. No estamos ganando cosas, estamos perdiendo. La selección natural no es una fuerza creativa, también lo hemos visto esta mañana, sino que es una fuerza estabilizadora. Contribuye a preservar las especies, pero no crea especies nuevas. Elimina especies peor adaptadas, ralentiza la tasa de degeneración, pero no genera especies nuevas, en contra de lo que dice el darwinismo. En determinadas ocasiones puede parecer que hay un pequeño ajuste genético cuando un organismo está experimentando un cambio en su entorno, como ocurre, por ejemplo, con las bacterias que adquieren resistencia a los antibióticos, o como ocurre, por ejemplo, con el famoso pico de los pinzones, el pico de los pinzones de las Islas Galápagos, que parece que se adapta al tipo de alimento. Y esto a veces se ha mostrado como ejemplo de evolución, pero todos estos cambios pueden revertirse si las condiciones ambientales vuelven a cambiar. Y en cualquier caso estos cambios serían, lo que decía esta mañana Daniel, ejemplo de microevolución, no de macroevolución, que es lo que propone realmente el darwinismo. No se puede extrapolar de la microevolución a la macroevolución. Después de años de simulaciones numéricas en los laboratorios, no ha sido posible crear una evolución progresiva, significativa y realista que sea aplicable a los seres humanos. Es verdad que la selección natural existe en la naturaleza, pero está diseñada para conservar los tipos de vida existentes. En cuarto lugar, el antiguo paradigma del ADN basura se ha demostrado falso también y ha dejado de ser una prueba de la evolución. ¿Qué es el ADN basura? Durante 40 años la teoría del ADN basura ha sido como un dogma académico que teníamos que enseñar a los alumnos. Se creía, en base al evolucionismo, que el 98% de nuestro ADN era inútil, era inservible, que eran, se decía, desde el evolucionismo, eran los restos de antiguos genes
que ya habrían perdido su función. Genes que quizá eran útiles cuando éramos reptiles, o cuando éramos peces, o cuando vivíamos en el mar, pero que como hoy ya no hemos evolucionado tanto, ya no somos eso, ya no servirían para nada, y estaban ahí acumulados. Así es como el evolucionismo entendía ese 98% del ADN basura. Y solo el 2% era funcional. Era ADN que servía para algo, que funcionaba, que fabricaba proteínas, que era útil. Pero claro, bien pensado desde el punto de vista de la genética, resultaba sospechoso que el 98% del ADN humano no sirviera para nada y solo el 2% realmente fuese funcional. Sin embargo, cuando se realizó el proyecto Genoma Humano, se vio algo sorprendente. El proyecto ENCODE, por sus siglas en inglés. 400 científicos se dieron cuenta de algo inesperado. Casi todo el genoma humano, todo lo que se llamaba ADN basura, que no producía proteínas, sí que hacía otras cosas. Se transcribía, se copiaba activamente a ARN. Es decir, esto significaba que era algo importante y esencial para la vida. Es verdad que no fabricaba proteínas, pero activaba o desactivaba los genes del ADN. Procuraba la infraestructura para que el ADN se pudiera expresar a las proteínas. Esto es como si en una fábrica de autos, por ejemplo, de autos Ferrari, de coches de alta gama, que tuviese 100 empleados, solo 2 estuviesen fabricando vehículos, estuviesen montando los vehículos. Y el resto, el 98 obreros, estuviesen mirando sin hacer nada, con los brazos cruzados. Qué bonito sale el coche, mira, qué bien lo hacen. Todos mirando. Eso sí, a final de mes todos cobraban igual. Eso parece que es una empresa que no funcionaría demasiado. Sin embargo, resulta que las cosas no eran tan así. En esa fábrica, esos 98 operarios llevaban la contabilidad, llevaban la limpieza, llevaban la publicidad, gestionaban el producto, lo sacaban al mercado, lo comparaban, en fin, hacían muchas otras cosas. Era verdad que no montaban vehículos, pero hacían muchas otras funciones. Pues bien, algo parecido ha ocurrido con el mal llamado ADN basura. No fabrica proteínas, pero hace 1000 funciones diferentes. ¿Esto qué significa? Pues que Dios no crea basura genética. Que Dios no hace cosas inútiles, sino que las cosas diseñadas por el Creador tienen una función concreta. Y el mito del ADN basura hoy ya no lo aceptan ni los propios biólogos evolucionistas. El gran parecido genético que existe entre todos los seres humanos corrobora que descendemos de una sola pareja original a pesar de las distintas apariencias externas. La teoría de la evolución supone que cualquier población grande de seres vivos irá poco a poco acumulando, pues a lo largo de millones de años, enormes cantidades de diversidad genética en las especies. El problema con los humanos actuales es que todos los estudios genéticos muestran lo contrario. Somos tremendamente parecidos desde el punto de vista genético. Es decir, hoy está claro que la humanidad es muy homogénea y que presenta una limitadísima variación genética. Si bien esta evidencia supone un grave problema desde la perspectiva evolucionista, es exactamente lo que cabría esperar si todos los seres humanos descendiéramos de una sola pareja original, tal como dice la Biblia. ¿Cómo se explica esto desde el evolucionismo? Si descendemos de un antepasado común con los simios de hace 6 millones de años, deberíamos acumular características muy diversas, muy distintas. Sin embargo, no es así. ¿Por qué somos tan parecidos?
Bueno, la teoría de la evolución dice, sí, se produjeron esas variedades, pero se produjo también un cuello de botella. Un cuello de botella es que una extinción en masa de la humanidad y solo pudo sobrevivir unas pocas parejas. Por eso hoy somos tan parecidos genéticamente. ¿Pero por qué se ocurrió ese cuello de botella? ¿Cuándo ocurrió? ¿Dónde ocurrió? No sabemos. Pero debió producirse porque somos muy parecidos. Esa es la explicación evolucionista. Sin embargo, desde el punto de vista de la creación, nosotros decimos, ¿y no seremos tan parecidos porque descendemos de una primera pareja creada por Dios no hace tantos millones de años? Esa sería la postura creacionista al respecto. El sexto punto que hay aquí es la presencia de los bloques de ligamiento en los cromosomas humanos actuales. Esto también contradice una larga evolución del hombre. ¿Qué son los bloques de ligamiento? Fijaos, en la escuela, los alumnos que estudian biología, cuando se dibujan un cromosoma, esto podría ser el dibujo de un cromosoma, y aquí se han señalado dos genes, el gen de ser alto y el gen de ser rubio. Las personas que tienen en sus cromosomas estos dos genes, pues serían así, altos y rubios. Ahora bien, también, las personas que son bajitas y que son morenas tendrían otros genes, tendrían otros alelos, que sería bajo y moreno. Si alto y rubio formase parte de un bloque de ligamiento, es decir, estuviesen tan íntimamente unidos entre sí que estos dos genes jamás se pudieran separar, siempre las personas serían altas y rubias, están ligadas a ser altas y rubias. O los que son bajos y morenos, pues también siempre serían bajos y morenos. Pero afortunadamente todo el mundo sabe que esto es mentira. Todo el mundo sabe que esto no es así. Sabemos que puede haber personas altas y morenas y bajas y rubias. ¿Por qué? Pues porque no existen esos bloques de ligamiento forzosos. Bien, con esto podemos tener una ligera idea de lo que es un bloque de ligamiento. ¿Por qué son tan importantes los bloques de ligamiento? ¿Qué repercusiones tiene esto en los estudios genéticos? Bueno, resulta que los cromosomas de la humanidad actual, cuando son analizados minuciosamente, reflejan que todavía existen importantes bloques de ligamiento en los cromosomas. ¿Esto qué quiere decir? Pues que no hemos evolucionado durante tantos millones de años como supone el darwinismo. Si fuésemos el producto de una evolución de 6 millones de años hasta el ancestro común, no debería haber ni rastro de bloques de ligamiento. Todos nuestros genes estarían súper mezclados. Se habrían mezclado mucho, como en una lotería, como las bolas de una lotería. No debería haber bloques de ligamiento. Sin embargo, la genética hoy puede estudiar bloques de ligamiento en el ADN humano que nos llevan a la conclusión de que nuestros orígenes no son tan antiguos como se pretende. Si hoy podemos descubrir importantes bloques de ligamiento en el ADN humano, quiere decir que descendemos de una sola pareja que vivió hace no mucho tiempo. Y este es otro grave inconveniente para la teoría de la evolución. Llegamos así a la séptima característica. La genética apoya la enseñanza bíblica de que Eva fue madre de todos los seres vivientes. La hipótesis de la llamada Eva mitocondrial, es una hipótesis muy famosa en biología, respalda la idea de que solo hubo una primera progenitora de toda la humanidad. ¿Y qué es la Eva mitocondrial? ¿Qué es una mitocondria? ¿Para qué sirve una mitocondria? ¿Qué contiene? ¿Qué la hace tan relevante para el tema que nos ocupa? Mitos en griego significa hilo y cronos significa gránulo. Porque cuando por primera vez se vio una mitocondria bajo el microscopio,
parecía tener hilos en su interior. Hoy sabemos que esos hilos son las crestas mitocondriales. Y lo más significativo de las mitocondrias es que son los motores de la célula. La mitocondria fabrica energía, genera energía para que la célula pueda vivir. Y dentro de ella se realizan reacciones químicas muy complejas. La mayoría de estas reacciones, sobre todo aquellas reacciones en las que interviene la molécula de oxígeno, ocurren dentro de estas bolsitas cerradas que son las mitocondrias. Cada célula tiene centenares de estas bolsitas mitocondriales y lo más singular de ellas es que poseen también ADN. ¿Cómo? ADN, ácido desoxirribonucleico. Pero si dijimos que el ADN solo estaba en el núcleo de las células y que es el que lleva la información hereditaria, ¿cómo es que las mitocondrias también tienen trocitos de ADN? Bueno, esto es lo interesante. El ADN de las mitocondrias es un ADN circular, es como un pequeño cromosoma, como el que tienen las bacterias, y este ADN circular se llama así, ADN mitocondrial. Es un ADN que no se recombina entre machos y hembras, como el ADN del núcleo. Por tanto, es un ADN especial para rastrear cómo se ha producido el cambio de unas generaciones a otras, pero solo por vía materna. Por eso se habla de la EVA mitocondrial. En la fecundación, ¿qué ocurre? Fijaos, en el momento de la fecundación el espermatozoide solo aporta los cromosomas nucleares, ya que el ADN mitocondrial masculino queda fuera del óvulo y es eliminado. El ADN mitocondrial masculino estaría en la parte superior del flagelo del espermatozoide. Y como solo entra la cabeza del espermatozoide en el núcleo del óvulo, pues no sirve para nada el ADN mitocondrial masculino, queda fuera. Sin embargo, el que se transmite de madres a hijas, a nietas, a bisnietas, a tataranietas, es solo el ADN mitocondrial materno. Estudiando el ADN de las mujeres que viven hoy, de todas las etnias de la Tierra, se podría llegar hasta la primera mujer, hasta Eva. Por eso se llama la EVA mitocondrial. ¿Y esto se ha hecho? Sí, se ha hecho, se ha analizado. De la hija a la madre, de esta a la abuela y así sucesivamente, hasta llegar al ancestro común femenino que poseía mitocondrias de las cuales descienden todas las mitocondrias de la población humana actual. Los evolucionistas dijeron que la EVA mitocondrial habría vivido hace unos 200.000 años. Fijaos que se hablaba hemos estado hablando hasta ahora de 6 millones de años, desde que se produjo la separación con los simios. Sin embargo, los datos daban 200.000 años de antigüedad. Esto es poquísimo, ya que los paleontólogos hablaban de millones. Después de analizar más de 800 secuencias mitocondriales humanas, ha sido posible reconstruir una aproximación a la EVA mitocondrial. Y los resultados indican que el ser humano actual ha experimentado solo alrededor de unas 20 mutaciones desde la secuencia original de la primera mujer. Las estimaciones más recientes para la tasa de mutación de las mitocondrias humanas son alrededor de 0,5% por generación. 0,5 mutaciones por generación. Esto significa que la mayor parte de las secuencias mutadas solo requerirían unas 200 generaciones para acumular 100 mutaciones. Y 200 generaciones, aquí hay que hablar de miles de años, no de millones de años. Lo cual significa que la secuencia de la EVA mitocondrial es exactamente la que cabría esperar desde una perspectiva bíblica. Si el ser humano tuviera millones de años,
como propone la teoría evolutiva, la humanidad actual debería tener una enorme diversidad mitocondrial y no sería posible detectar una secuencia de comienzo como la que se ha encontrado en la Eva mitocondrial. Esto es otro grave problema que va contra el darwinismo. Octavo, la genética sustenta también la enseñanza bíblica de que Adán fue el padre de la humanidad. Una buena manera de contrastar los resultados obtenidos en el ADN de la Eva mitocondrial sería estudiar también la variabilidad de alguna parte del ADN del núcleo celular que se transmitiera solo por vía paterna, por los varones, y que tampoco se combinara, no experimentara la recombinación sexual que experimenta el ADN del núcleo de las células sexuales, de óvulos y espermatozoides. ¿Cuál podría ser el candidato perfecto para hacer este estudio vía paterna? ¿Un ADN que solo tengan los hombres? ¿A alguien se le ocurre? El cromosoma Y. El cromosoma Y solo lo tienen los varones. El cromosoma Y masculino solo se hereda por vía paterna. Estudios de la genética de poblaciones sobre el mismo han puesto de manifiesto otra verdad bíblica fundamental. Adán es el padre de toda la humanidad. De la misma manera que en el caso de la Eva, muchos evolucionistas ahora lamentan haber acuñado ese nombre, el Adán cromosómico o el Adán cromosomal Y. Y actualmente se tiende a evitar, se habla poco de este asunto, se habla poco del Adán y cromosómico. Sin embargo, todos están de acuerdo de que debió existir un ser humano, un varón, homólogo a la Eva mitocondrial y que correspondería al ancestro común que poseía este cromosoma Y, del que descienden todos los demás cromosomas Y masculinos de la población actual. ¿Qué pasa cuando comparamos el cromosoma Y masculino del hombre con el cromosoma Y masculino del chimpancé? Esto también se ha hecho. Cuando se realizó la secuenciación del cromosoma Y del hombre y del chimpancé, se vio que eran radicalmente diferentes. Ya en tamaño, el tamaño alcanza solo la mitad del que posee el hombre. El cromosoma Y del chimpancé es la mitad que el cromosoma humano. En un primer momento se dijo que ambos cromosomas solo diferían en un 30%, pero estudios posteriores han manifestado que las diferencias son superiores al 40%. El problema para la tesis evolucionista es que, el mismo de siempre, conseguir esta divergencia, esta gran distancia que existe entre el cromosoma Y del chimpancé y del hombre en tan solo 6 millones de años, como propone el evolucionismo, supondría una tasa de mutación increíblemente alta para este cromosoma Y de los machos. A pesar de todo esto, como suele ocurrir habitualmente ante los datos incómodos que no encajan con la teoría, se supuso que el cromosoma Y humano habría evolucionado muy rápidamente, mientras que el cromosoma Y del chimpancé lo habría hecho muy lentamente, muy despacito, y que por eso eran tan diferentes, o que quizá es que el cromosoma del chimpancé habría degenerado mucho, perdiendo casi el 40% de sus genes. El inconveniente para el evolucionismo es que si las secuencias del cromosoma Y mutan muy rápidamente y cambian tanto, ¿cómo es posible que todos los varones actuales posean cromosomas Y casi idénticos y estos sean tan similares, tan parecidos al cromosoma Y de Adán? Se hizo lo mismo que con la Eva mitocondrial, se rastreó hasta el primer hombre. Incluso si se asume una tasa de mutación normal del cromosoma Y, que sería de aproximadamente una mutación por cromosoma y por generación, el doble que para la Eva mitocondrial,
solo se necesitarían unas 300 generaciones, alrededor de 6.000 años, para obtener 300 mutaciones, que son las que nos separan del Adán cromosómico. Es evidente, desde luego, que esto concuerda más con la perspectiva bíblica que con la evolucionista. Sin embargo, desde la teoría de la evolución, los números no encajan. Si el antepasado varón de todos los hombres vivió hace entre 100.000 y 200.000 años, como propone la teoría evolucionista, se deberían hallar más de 100.000 mutaciones entre los hombres modernos y el cromosoma Y de Adán, del primer hombre. O sea, sobre un 333% más de lo que realmente se ha observado en la realidad. Se mire como se mire, el cromosoma Y masculino constituye un grave problema para la teoría de la evolución, para los millones de años, pero coincide notablemente con lo que dice la Biblia. Otro inconveniente era, el último del que vamos a hablar, que el Adán cromosómico y la Eva mitocondrial vivieron esencialmente al mismo tiempo, en un pasado remoto. Al principio, el evolucionismo decía que esto no era así, que el Adán cromosómico y la Eva mitocondrial vivieron en un pasado muy lejano y que no se conocieron entre sí, que no fueron contemporáneos, sino que habrían estado separados por más de 100.000 años de evolución. Las dataciones de los relojes moleculares suelen modificarse cada vez que se analizan nuevas secuencias de ADN. Y la antigüedad propuesta para el Adán cromosómico, en los últimos estudios que se han hecho, pues ha venido variando. Unos hablaban de 50.000 años y otros hasta de 581.000 años atrás. Este gran grado de variabilidad indica lo poco precisos que son estos cálculos. Todo depende de las variables que se tomen en consideración y ponen de manifiesto las dudas que hay al respecto. A pesar de todo, un equipo de investigación de la Universidad de Stanford, en California, después de secuenciar el cromosoma Y humano de 69 varones por todo el mundo, descubrió en el año 2013 cerca de 9.000 variaciones desconocidas de dicha secuencia de ADN. Empleando estas secuencias para crear una especie de reloj molecular, llegaron a la conclusión de que la Eva mitocondrial y el Adán cromosómico habían sido contemporáneos. Y hasta pudiera ser que se conocieran y se enamoraran, quién sabe. No estuvieron separados por cientos de miles de años. Esta es la última conclusión a la que se ha llevado. Bien, estos son los datos que tenemos hoy. La genética moderna no es enemiga de Adán y Eva, como se dijo hace una década. Los últimos descubrimientos, libres de interpretaciones evolucionistas, corroboran aquellas antiguas palabras de la Escritura. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Este es, queridos amigos, nuestro verdadero origen. Venimos de Dios y vamos a Dios. Gracias y que Él les bendiga.